Bueno, buenos días. Vamos a empezar para poder cumplir bien el horario. Les pido permiso para estar aquí sentado, así no obstaculizo la pantalla. He preparado una presentación con mucha imagen. Yo creo que lo mejor es ver imágenes, acciones concretas de los efectos del cambio climático, como decimos, y de propuestas o acciones de trabajos que ya se están haciendo para la adaptación del territorio valenciano. Por supuesto, quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Fundación de los Premios Rey Jaume I, felicitar a la magnífica organización de todo el equipo de Bectalia, que lleva meses trabajando para que esto pudiera desarrollarse aquí en Alicante y hoy 18 de abril, en el Día de la Tierra, y gracias a todos los ponentes, integrantes de la Fundación, a todos los ponentes que, como saben, excepto el que les habla, son personas de enorme valía y de enorme lujo, y para mí realmente es una responsabilidad estar esta mañana aquí con todas y todos ustedes presentando esta ponencia. Bueno, vamos a hablar del cambio climático en nuestro litoral mediterráneo, ¿no? Y lo centramos en el litoral mediterráneo porque, como saben, estamos en un punto caliente de cambio climático, como nos ha denominado el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, y lo estamos por una razón especial que tiene que ver con este mar que tenemos aquí delante, el mar Mediterráneo, que cada vez se calienta más y lo hace durante más tiempo al año la permanencia de esas aguas calientes, y eso está suponiendo una alteración de procesos atmosféricos y, por tanto, de prolongación de los efectos de ese propio calentamiento. Miren, hemos entrado en un siglo que va a ser un siglo bastante complejo, ¿eh? Un siglo, ya lo hemos notado, seguramente cuando empezamos una nueva etapa, una nueva fase, siempre pensamos en la complejidad de la misma, pero en este siglo XXI estamos viviendo acontecimientos de forma muy rápida y acontecimientos que son de gran impacto, ¿no? Ahí tienen todo lo que ha sido las pandemias que ya llevamos padecidas, la última, como saben, pues la más grave, de la que todavía estamos viviendo algunos coletazos. Está siendo un siglo de gran complejidad geoestratégica, está siendo un siglo con unas disputas crecientes, ¿no? Y que van a ir a más por los recursos naturales, y está siendo un siglo en el que empezamos a poner en cuestión un sistema económico que creíamos que no tendría recambio, pero ahora lo estamos poniendo en cuestión por los efectos que está teniendo, ambientales, socioeconómicos, pero no encontramos recambio, ¿no? Y por tanto, en este sentido, pues vamos a pasar muchos años, alguna década, como les digo, de gran incertidumbre. Pero a todo esto se va a sumar lo que tienen en la parte de arriba, ¿no? Ese telón de fondo que llamamos el proceso de calentamiento, que nos va a acompañar durante todo este siglo, ¿no? Y con las últimas noticias que tenemos de lo que está pasando en las cuencas marinas, las cuencas oceánicas, esa prolongación de efectos seguramente irá incluso más allá de este siglo XXI. Comienzo dándoles un flash de los últimos datos. Hace unas semanas batíamos un nuevo récord de presencia de CO2 en la atmósfera terrestre. Comenzamos en el año geofísico a finales de los 50 con 315 partes por millón en volumen, estamos ya en 423. Y bueno, cada año batimos el récord del año anterior, ¿no? Y tenemos un protocolo de Kioto del año 98, 97, 98, y tenemos un acuerdo de París del año 13, 14, ¿no? Y estamos viendo que de momento no están teniendo efecto. Como ven ahí, la curva de Kelvin, como se llama, sigue en una progresión preocupante de incremento, y que, bueno, pues nos obliga a la investigación climática a ir actualizando toda la modelización de lo que puede ser la atmósfera terrestre en los próximos años y décadas. Hace poco se hizo pública también esta noticia. Hasta ahora pensábamos, como saben, que así como el Polo Norte es el gran problema, ¿no?, que tenemos en los ecosistemas terrestres, ¿no?, por la velocidad tan acelerada de fusión que está experimentando el casquete polar,
bueno, se señalaba que la Antártida, el Polo Sur, ¿no? Pues mantenía pues, cierta estabilidad, que no se notaban todavía signos de que estuviera en un proceso de deshielo y que fuera preocupante, pero ya ven que los últimos datos nos están hablando ya de un proceso de reducción de la cobertura de hielo en el Polo Sur, que como saben tiene su singularidad, es un continente, encima de él está la capa la enorme capa de hielo, y como se decía, pues parecía que estaba más estabilizada, ¿no? Sin embargo, los últimos datos ya nos están hablando de esa pérdida, de esa tendencia a la pérdida de extensión de superficie helada, ¿no? Se está hablando también, y en Europa empieza a preocupar el fenómeno del niño. Como saben, los últimos dos niños, especialmente el último 2016-17, ya empezó a manifestar los efectos del calentamiento de la cuenca del Pacífico, ¿no? Y eso hizo que el niño fuera muy intenso, primero en la zona inicialmente afectada o regionalmente afectada, que es el Pacífico, pero luego vimos los efectos en la subida de temperaturas a nivel planetario, porque es verdad que los años en los que hay niño intenso, la temperatura terrestre sube por encima de lo que debería ser normal, ¿no? Digamos, es un factor de intensificación del proceso de calentamiento. Y hemos entrado en una fase, acabamos de salir de una fase de niña, por tanto estos dos últimos años han sido en este sentido más tranquilos a nivel de la interacción atmósfera-océano planetaria. Sin embargo, han sido dos últimos años con subida de temperatura a nivel planetario, y ahora además se nos suma este posible niño intenso que la modelización de la NOAA está señalando y que vendría a agravar el efecto de calentamiento, ¿no? A ver, yo pienso que, dada la previsión que está haciendo la NOAA, en nuestro país no se verían efectos tan directos hasta la temporada de verano del año 24. Pero hay que estar atentos a ver si a partir de mayo-junio se intensifica el calor en la cuenca pacífica americana, sudamericana, porque eso, bueno, pues tendrá efectos en la propia circulación atmosférica general. Un tema que en los últimos años está cobrando especial intensidad, ¿no? Y que nos obliga a ir actualizando la predicción estacional. Es los fenómenos o los procesos de calentamiento súbito de la estratosfera, ¿no? De cuando en cuando se coloca una masa cálida sobre el polo norte y eso hace que se desconfigure todo el esquema de circulación del Ártico y de las latitudes medias. La corriente en chorro circula de forma más lenta, de forma más meandriforme, y provoca efectos en nuestra sucesión de tiempos diarios, ¿no? El último episodio que lo tienen ahí ocurrió en febrero, como ven se produce como un descolgamiento de una masa cálida sobre el polo norte, y eso distorsiona todo el mecanismo de circulación atmosférica general en el hemisferio norte, ¿no? Hace que la corriente en chorro circule de forma menos rectilínea y provoca la llegada de masas de aire frías a nuestras latitudes. El último episodio, como saben, fue ese temporal de frío, de lluvia, de nieve que hubo en parte de la península ibérica, especialmente en la zona mediterránea. Bueno, nevó mucho en la parte norte del Cantábrico, Pirineo, sistema ibérico, pero luego afectó sobre todo a la parte mediterránea, ¿no? Se produjo, como digo, un embolsamiento de este tipo, ¿no? La llegada de una masa de aire muy fría. Y se está relacionando con dos fenómenos. Primero, con los incendios, como bien nos ha explicado el profesor José Luis Rubio, porque, como tienen ahí, el calentamiento provoca más olas de calor, la producción de incendios más potentes, más enérgicos, la aparición de pirocúmulos, carbonilla en las capas altas de la atmósfera y enfriamiento de la estratosfera, ¿no? Y eso hace que se vayan produciendo descolgamientos, calentamientos súbitos en esa capa del polo norte. El segundo proceso son las erupciones volcánicas. Venimos estos días de una erupción volcánica, se han estado atentos a los medios en la zona de la Rusia asiática, de la Rusia siberiana o de Yakutia, y las expulsiones de piroclastos, ¿no? de tefra
a la atmósfera, porque son además erupciones de gran impacto, también a las pocas semanas provocan fenómenos de calentamiento súbito en la estratosfera, ¿no? Y además se están dando en una zona, si se fijan, donde ha subido más la temperatura terrestre, ¿no? Haciendo la evolución en la zona, podríamos decir, siberiana, ¿no? Y es precisamente la zona donde más efectos de esos calentamientos súbito de la estratosfera se está provocando, ¿no? Esto la modelización climática no lo tenía muy en cuenta, por eso acabamos de hacer público el 6º informe IPCC, pero ya hay laboratorios de investigación en Europa y en Estados Unidos que están empezando a integrar el efecto de este calentamiento súbito en la modelización climática, porque hasta ahora pensábamos que eran aspectos muy puntuales, ocurrían con muy poca frecuencia, pero ahora estamos viendo cómo están incrementando la frecuencia de desarrollo. Entramos también en un momento un poquito delicado desde el punto de vista solar. Nuestro Sol ha tenido dos fases, dos ciclos undecenales últimos bastante débiles. Es lo que los astrónomos llamaban un Sol casi durmiente, ¿no? Estaba muy poco activo, se producían muy pocas manchas solares, por tanto un Sol de poca actividad. Y sin embargo, con un Sol muy poco activo es cuando hemos empezado a batir todos los récords de temperatura en nuestro planeta, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2022. Ahí tienen la curva en rojo de temperaturas y la que deberíamos tener si no tuviéramos efecto del CO2 antrópico, que tendría que ser esa curva amarilla, esa tendría que ser la curva de temperaturas de nuestro planeta sin el efecto, sin la incentivación que están provocando el CO2 antrópico en el balance energético de nuestro planeta, ¿no? ¿Qué va a pasar en el próximo ciclo solar? Bueno, pues al principio la NASA estaba hablando de nuevo de un mantenimiento de un Sol muy poco activo. Daba una predicción para este ciclo solar en el que hemos entrado, el ciclo 25, bastante débil. Sin embargo, los últimos estudios de la NASA están alterando esa predicción, ¿no? Están hablando de que el Sol está ganando intensidad por el número de manchas solares, ¿no?, que se están detectando, y que podría ser un Sol como el de los años 90, ¿no?, que fue un Sol bastante activo, como ven ahí en las curvas undecenales, y que, digamos, marcó el inicio de esta tendencia en la temperatura terrestre, en la preocupación mundial por el incremento de las temperaturas, ¿no? Todo esto nos viene a decir que nuestro clima ya no depende solo de causas naturales, ¿no? Todavía encontramos gente que dice, bueno, es que esto que sube la temperatura es por el sol, está tal, pasa... No, el sol ya no tiene, es un factor fundamental, es la maquinaria que, digamos, regula nuestro clima terrestre, pero ya no tiene un papel destacado para explicar el incremento de temperaturas que estamos experimentando en la atmósfera terrestre en las últimas décadas. Y lo último es esto, ¿no?, que para mí es lo más preocupante. Ya les adelanto que para mí el gran problema del calentamiento aquí en el Mediterráneo es cómo está subiendo la temperatura del agua del mar en la cuenca occidental del Mediterráneo. Estamos hablando desde 1982, cuando empiezan las mediciones satelitales, de 1,4, 1,45 grados de subida, que es el doble de lo que ha subido la temperatura del aire en el mismo periodo en la cuenca del Mediterráneo occidental. Estamos hablando de 0,7, 0,75 frente a 1,4 de aumento en la temperatura del agua del mar. Para mí esta es la gran clave de lo que nos está pasando aquí en el Mediterráneo. Y lo último es lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Ya tenemos un 15% de nuestro territorio español en situación de emergencia de sequía, y un 45% en alguna de las fases dentro de la planificación que, como saben, desde la Ley de Aguas del 2001, las cuencas geográficas, las demarcaciones, están obligadas a hacer sus planes de gestión de sequías, ¿no? Y establecen una serie de fases en función de los recursos, de las demandas, de las previsiones de lluvia, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya tenemos prácticamente la mitad del territorio en alguna fase de sequía, ¿no? Bueno, el problema de la sequía, como saben, es que es un riesgo silencioso pero constante, ¿no? Y a veces vemos que algunos días del invierno, algunas semanas, está lloviendo
y bajamos la tensión, ¿no? Pensaba, bueno, pues esto ya solucionará, ¿no? Pero claro, las lluvias no se producen con la cuantía suficiente como para mitigar el impacto de déficit que se vienen arrastrando desde meses previos, ¿no? Esta sequía en la que ahora estamos se inició en el otoño del año 21, ¿eh? Se agravó mucho en el primavera-verano del año 22, salvo aquí, donde llovió de récord en las cuencas del Júcar y Segura, gracias a la cual hemos estado pudiendo vivir de rentas y no estando en una situación de grave emergencia en esta parte de España, ¿no? Pero ahora esa renta ya se está agotando, y ahora ya entramos, ya hay comarcas agrícolas o hídricas de la cuenca del Segura que están en situación de preemergencia. En el Júcar de momento están manteniendo unos niveles aceptables, pero si no llueve como está previsto en esta primavera, entraremos en el mes de junio en situación de preemergencia en gran parte del territorio valenciano. Por tanto, estamos ahí. Yo a mis alumnos les digo que estamos en un momento de la historia, un momento histórico, porque de nosotros depende hacia dónde queramos ir. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido momentos históricos. Este es uno de ellos, porque el ser humano ha conseguido modificar el balance energético del planeta, y está alterando el clima. Es decir, nos hemos esforzado y al final hemos conseguido poder cambiar el clima, y no estamos encontrando la solución en el corto plazo que necesitaríamos, ¿no? Y por tanto, la previsión de momento no es nada optimista, y a eso se suma este gráfico que hizo público la NOAA hace unos días, el calentamiento de las cuencas marinas. Para mí es el mayor problema del cambio climático. Lo que más notamos los humanos es que sube la temperatura, que necesitamos mecanismos para evitar esa subida, pero lo peor para la atmósfera terrestre es lo que está ocurriendo en el agua del mar, porque el agua es un acumulador de calorías, un acumulador de energía que va soltando más lentamente por aquello de la inercia térmica de las aguas marinas, ¿no? Por eso decíamos, el proceso de calentamiento, los modelos nos hablan de 2100, ¿no? En todas las previsiones, los informes del IPCC marcan 2100. Si la cosa sigue como hasta ahora, tengan claro que esto se va a prolongar durante muchas décadas del siglo siguiente. De hecho, ya hay modelización que trabaja a largos escenarios del 2200, ¿no? Porque a la vista de que no conseguimos frenar la causa, el efecto del calentamiento, el desprendimiento de ese calor para volver a unas condiciones de supuesta naturalidad o normalidad, tardaría el doble de tiempo de si únicamente nos centramos en la parte aérea, en la parte atmosférica, ¿no? Cerrando las emisiones de forma radical, que no lo estamos consiguiendo. Esto es lo que está pasando. Nuestro clima es un sistema de balances, de entradas y salidas, ¿no? En momentos de no cambio climático, el sistema está equilibrado, aunque no es regular todos los años, pero en una tendencia larga se va autorregulando. Pero ahora ya sabemos que la parte de salida de energía tiene un déficit. Hay una parte de ese calor que tendría que salir a la atmósfera que está quedando confinado en los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre, ¿no? Y es lo que llamamos el proceso de calentamiento o de cambio climático por efecto invernadero, porque funciona haciendo el símil como si fuera un invernadero, pero en este caso de causa humana, no de causa natural. Hay un efecto invernadero natural, el que provoca el vapor de agua, las nubes, etcétera, pero aquí está incentivado por la mano del ser humano. Y eso tiene una consecuencia fundamental en la circulación atmosférica. Una atmósfera más cálida es una atmósfera que mueve las masas de aire que intentan buscar un reequilibrio térmico continuamente en la atmósfera de forma más rápida. En un clima normal, los movimientos, digamos, son más pausados, ¿no? Responden a un patrón mucho más sencillo, ¿no? En una atmósfera que vamos calentando progresivamente, enchufamos el hornillo, por hacer el símil, y vamos calentando, los movimientos de masas de aire son más enérgicos. Y esto es lo que está provocando esos fenómenos extremos de forma más frecuente en algunas regiones del mundo, entre ellas el Mediterráneo, por el efecto del mar. Miren, aquí podemos hablar claramente de mediterranización del calentamiento global, porque
es una región que está experimentando unos rasgos propios en el proceso de calentamiento y que vienen de la mano del calor acumulado en las aguas del mar. Esas aguas del mar están provocando 3 efectos ya. Uno, pérdida de confort térmico. Nosotros o nuestras temperaturas aquí en el litoral mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, suben siguiendo la tendencia planetaria, pero aquí tenemos un factor singular, suben mucho las mínimas nocturnas. Esas noches de calor que empezaremos, que ya hemos empezado a registrar, en marzo hemos tenido ya 5 noches tropicales, ¿no? Que era algo hasta ahora no había ocurrido en tan abundante número, ¿no? 5 noches con más de 20 grados. Esa acumulación de calor nocturno es lo que está singularizando el proceso de calentamiento aquí en el Mediterráneo. Segundo, las lluvias se producen de forma más intensa, están moviendo mucha más energía. Todavía no hay tendencias claras de si llueve más o llueve menos. En algunas comarcas valencianas está lloviendo más, en otras claramente está lloviendo menos. Pero lo que sí que está claro es que está cambiando la forma de llover. Llueve menos días al año, lo hace de forma más concentrada, con mayor intensidad, y eso provoca daños, por supuesto, porque no tenemos el territorio preparado. Tercer efecto, una presencia más frecuente de eventos extremos, como decíamos. Vamos a ver esto de forma rápida. Esto es lo que es nuestro clima mediterráneo ahora. Es la tríada que llamo yo la trilogía, que es lo que indica también el último informe del cambio climático. Más cálido, más seco o con lluvias más irregulares y más eventos extremos. Aquí tiene la evolución de las noches tropicales en Alicante y Valencia, en series largas. Hemos pasado de tener 15, 20 en los años 70, comienzo de los 80, ahora no bajamos de los 80 días al año con noche tropical. Para que vean cómo ha cambiado el confort térmico de nuestra zona costera. Las lluvias están cambiando de estacionalidad, salvo el año pasado, que fue un año también muy excepcional, que manifestó los efectos de un calentamiento súbito también. Está lloviendo la lluvia de primavera, llueve menos en primavera en la mitad este de España y llueve más en los otoños. Que llueva menos en primavera es un problema, lo estamos viendo claro este año. Ahora es el momento de acumular agua para el gasto que nos va a venir en verano. Y estamos teniendo ya varios años en los que no se acumulan lluvias en primaveras en suficiente cuantía, ¿no? Con lo cual empezaremos a oír problemas de abastecimiento de agua. En el campo, por supuesto, pero veremos también ciudades que tendrán que empezar a aplicar restricciones de agua en las próximas semanas. Está cambiando la intensidad horaria de las lluvias, esto se nota sobre todo en el medio urbano. No tenemos el alcantarillado preparado para eso, por eso en varias ciudades, por ejemplo Alicante, está dando un ejemplo de cómo hay que adaptar el alcantarillado a la nueva forma de llover. Estos días oímos, está la ciudad patas arriba, ¿no? En muchos sentidos de obras, pero entre otras cosas se están metiendo colectores de mayor capacidad, porque va a ser necesario en todas las ciudades del litoral mediterráneo, para evitar el problema de la lluvia intensa que arrastra, que se lleva gente por delante y que muere gente, como saben. Y por último, que ese periodo de lluvias intensas, lo que se decía aquí, la gota fría en otoño, no, la gota fría todo el año, incluso en enero, incluso en febrero, incluso en marzo. Los que somos de aquí de Alicante, el último episodio de inundaciones que tuvimos en la ciudad ocurrió en marzo del año 17, con más de 170 litros en apenas 2 horas, un mes de marzo. Nadie pensaba que en un mes de marzo pudiera haber inundaciones. Cambios en las precipitaciones y las tendencias van a una mayor intensificación de estos episodios. Aumento de número de días secos, ahí tienen en el conjunto del país donde se concentran las zonas con mayor número de días secos consecutivos y estamos aquí nosotros en una posición destacada. Y la evolución futura de los eventos va a ser esta, salvo los que tienen que ver con el frío, que van a disminuir, el resto van a aumentar. También estamos oyendo decir, o oíamos decir, es que ya no va a hacer frío, no va a nevar. Eso no va a ser verdad. Eso no va a ser verdad. Lo que sí que es cierto, lo que se está comprobando, es que el número de días de frío o de nieve al año es más corto. Pero seguirá nevando, seguirá haciendo frío. Seguiremos viendo nieve en nuestras sierras. De hecho, se está dando un fenómeno curioso. Está nevando torrencialmente.
Las nevadas de la última década, especialmente desde el 2010, aquí en la zona de nuestra montaña de Alicante, hay observadores que están anotando nevadas torrenciales. ¿Por qué? Porque se intensifican las lluvias o la precipitación y también la precipitación de nieve. La última ocurrió con motivo de la borrasca Gloria en enero del 2020. Y miren, hay una serie de cambios, y con esto ya voy terminando, que la sociedad tenemos que asumir, ¿no? Nos queda un reto fundamental. En muchas ocasiones me habrán oído decir que para mí esta década de los 20 del siglo XXI es decisiva. Lo que no hagamos en esta década o dejemos planificado lo vamos a pagar en forma de pérdida económica y lamentablemente de vidas humanas. Aparte de la planificación energética, que esa de por sí tiene que cambiar por imposición europea, como saben, tenemos dos objetivos a cumplir, 2030-2050. Estamos empezando la remodelación de nuestro modelo energético. Por cierto, que eso va a suponer que el coste de la energía durante varios años va a ser más alta que el que tendríamos en el modelo anterior, pero es un poco la consecuencia de un cambio de modelo. Las tecnologías van a tener que ir evolucionando para abaratar costes. Estaban muy bien pensadas para un modelo basado en el carbón, en el petróleo. Ahora tenemos que hacerlas igualmente eficientes para las energías alternativas, pero pasarán años con recibo de la luz mucho más caro de lo que teníamos hace unos años, unas décadas. Eso va a ir de suyo, porque es una obligación, una imposición que nos ha venido desde Europa. Como país europeo tenemos que cumplir esos objetivos. Pero junto a ello hay 4 planificaciones que vamos a tener que ir adaptando. Miren, por el lado de la mitigación no esperemos grandes soluciones en el corto plazo. No conseguimos reducir las emisiones de CO2. El 75% del consumo energético en el planeta Tierra sigue siendo carbón, petróleo y gas natural. Y en los últimos años va en aumento. En lugar de ir en disminución, va en aumento. Esto explica por qué cada vez tenemos más porción de CO2 en la atmósfera terrestre. Por ese lado esperemos poco. Hay grandes potencias que no se han sumado a los acuerdos internacionales, no lo van a hacer en el corto plazo. Por tanto, las emisiones van a seguir y van a seguir a toda máquina. Es verdad que Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda estamos haciendo esfuerzos, cambiaremos nuestro modelo energético de una manera u otra y lo conseguiremos. Pero hay grandes países con miles de millones de población que de momento no se van a incorporar a esta tendencia. Por tanto, por el lado de la mitigación, es decir, que se reduzcan drásticamente las emisiones de gases, no vamos a poder esperar grandes cosas. Es el tiempo, por supuesto, de seguir cambiando el modelo energético, pero es el tiempo de la adaptación, no nos queda otra. Tenemos que empezar a adaptar en 4 planificaciones básicas, como ven ahí. La planificación del territorio. No tenemos territorios adaptados al nuevo escenario climático, y esto supone que todos los planes de ordenación del territorio tienen que empezar a incorporar esta cuestión. Sobre todo preocupa mucho el ámbito urbano. La Comunidad Valenciana en los últimos años ha dado muestras de empezar a incorporar criterios de sostenibilidad y adaptación en planificación de escala regional, pero el gran problema son las ciudades. Tenemos planes de ordenación urbana vigentes de los años 70, 80, comienzo de los 90, cuando todo esto ni preocupaba ni interesaba. Tenemos que empezar a planificar nuestras ciudades para adaptarlas a este nuevo contexto. Y esto para mí sí que empieza a urgir. Empieza a urgir. Nuestras ciudades tienen que ser más sostenibles, con movilidad inteligente, con una gestión eficientísima del agua. Por cierto, y como antes el director de Aguas de Alicante hacía mención a mi persona, yo tengo que hacer mención a la gestión que se está llevando, por ejemplo, del agua en la ciudad de Alicante, una de las ciudades que menos pérdidas de agua en la red tiene, una de las ciudades con mayor eficiencia en su red de toda Europa, es el camino a seguir. Ayer en una noticia de Telediario oíamos una noticia, ¿no?, de que algunas poblaciones de España siguen perdiendo un 30% del agua que inyectan por la red, ¿no? Bueno, yo creo que eso tendría que estar sancionado, ¿no? Yo creo que eso debería ser motivo de sanción económica al menos,
porque estás derrochando, desperdiciando un recurso que es fundamental. No se puede seguir así en el conjunto del país. Segunda planificación, la hidrológica. Sé que esto nos va a costar, y más en el territorio en el que estamos. Estamos muy acostumbrados a planificar desde la oferta. Que no me falte agua, que me traigan agua, que yo necesito agua. Ese discurso hay que cambiarlo. Hay que empezar a gestionar muy bien lo que tenemos y a empezar a contar con los recursos que podemos tener más próximos. Los trasvases podrán funcionar hasta que puedan seguir funcionando. Miren, una de las zonas de España que más cantidad de precipitaciones ha perdido es la de los montes universales. Ahora luego, para terminar, les pondré un mapa. ¿Qué dos ríos nacen en los montes universales de gran efecto en la Comunidad Valenciana? El Júcar y el Tajo. Por tanto, podemos empeñarnos en que yo quiero más, que me traigan y qué tal. Pero la realidad climática es la realidad climática, y tiene que estar por encima de la política, lo siento. Y en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante tenemos inteligencia y recursos suficientes para ser autónomos en materia de gestión de agua. Nos costará al principio un poco más de dinero, por supuesto, pero es la única manera de superar un esquema de planificación de agua que en el contexto de cambio climático está llamado a desaparecer. Estos días se dice el trasvase a Doñana y tal. ¿Qué agua vas a trasvasar a Doñana en épocas de sequía si no hay agua para trasvasar? Los trasvases se piensan para momentos de falta de agua, pero es que no hay agua para trasvasar. Entonces, ¿para qué quieres hacer esa inversión? Sin embargo, se decía, los municipios próximos a Huelva y tal, hay 40 hectómetros cúbicos que se depuran y no se utilizan. Ya tienes el trasvase ahí. Reutiliza esas aguas. Es lo que tenemos que hacer primero. Reutilizar lo que tenemos próximo. Miren, la gestión del agua tiene que empezar a plantearse por cuencas de agua residual. No por cuencas hidrográficas como la hemos entendido, por cuencas de agua residual. Nosotros estamos terminando de dar un trabajo para las regiones de Murcia y el sur de Alicante y tenemos claramente estudiado que podríamos funcionar sin trasvase. Podríamos funcionar sin trasvase. Otra cosa es que defendamos que sigan llegando aguas del trasvase, que hoy por hoy son más económicas y que el sistema pues hay que mantenerlo por solidaridad de territorios. Pero en el contexto político que vivimos en nuestro país y sobre todo en el contexto climático, tengamos presente que o cambiamos nuestra mentalidad en materia de agua o estamos abocados a seguir con un modelo que cada vez va a ir manifestando más sus deficiencias. Tercera planificación, y voy terminando, la económica. Las actividades económicas valencianas se tienen que adaptar. Aquí hemos tenido en la mesa el caso de dos empresas que son modélicas en la adaptación, Bectalia y Aguas de Alicante. Pero como eso, y tenemos otras muchas más en el contexto valenciano, Mercadona, por ejemplo. Las empresas de automóvil también de la Comunidad Valenciana. Pero necesitamos transformar el textil también. En un contexto climático habrá algunas producciones que habrá que cambiar. Lo que no quita que eso suponga pérdida de puestos de trabajo. Hay que empezar a reconvertir seguramente la mano de obra, porque se perderán algunos, pero se ganarán otros. Y sobre todo, a mí me preocupa mucho la adaptación de la agricultura valenciana, porque en un contexto como el que vamos a empezar a afrontar, no solo que el agua va a ser un problema, sino que la temperatura y la evaporación va a ser un problema. Y habrá cultivos que se adapten mejor y otros peor. Habrán algunos que se producirá pérdida de producción, pero podremos ganar con la intervención de otros cultivos. Como se decía, la ingeniería agraria tiene aquí un futuro muy prometedor, para provocar nuevas especies o para generar nuevas especies más adaptadas a las nuevas condiciones. Y por último, hay que cambiar las emergencias. Lo estaban comentando con la
la estadística tan interesante que nos mostraba el profesor José Luis Rubio, ¿no? Hemos mejorado seguramente en exceso el mecanismo de extinción de incendios. Somos el mejor país de Europa en extinción de incendios, en medios para extinguir incendios. El mejor país de Europa. Y tenemos de las mejores protecciones civiles que hay en el mundo. Pero eso estamos viendo que ya no es suficiente. Hay que cambiar protocolos, hay que cambiar calendarios de actuación y, por supuesto, y yo ahí no me meto porque especialistas hay aquí, en el tema de los incendios habrá que cambiar también mucho la gestión forestal previa al desarrollo de los incendios. Bueno, yo me quedo aquí. Les agradezco la atención. Se están dando pasos ya en territorio alicantino de actividades económicas que se están adaptando. El turismo, por ejemplo, está haciendo una labor enorme para adaptación de temporadas turísticas, porque es verdad que la temporada turística se va a alargar. Podremos tener temporada alta durante más meses al año, pero tendremos que ajustar nuestros calendarios de vacación, es decir, que esto va a suponer un cambio de muchas cosas. Algunas ciudades han elaborado planes de adaptación al cambio climático. La primera en la Comunidad Valenciana ha sido Benidorm, un municipio turístico, y lo pueden consultar en la web, que ha elaborado el primer plan de adaptación al cambio climático municipal, con una serie de medidas, hasta 86 medidas, que suponen una hoja de ruta en el corto y medio plazo para ir adaptando el municipio a los efectos del cambio climático. Sistemas de drenaje sostenible, mayores zonas verdes, agua en las calles para el verano, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la hoja de ruta a seguir, no nos queda otra, porque los efectos ya los tenemos aquí, las evidencias ya las tenemos, los datos científicos están ahí. Yo todo lo que les he hablado son datos científicos, sacados de la excepcional red de observación que tiene AEMET, que hay que felicitar a AEMET por cómo se está adaptando también al estudio del cambio climático, y datos que vienen del trabajo científico. Después puedo tener mi propia opinión de lo que hay que hacer, y yo pues creo que tengo las ideas en este sentido claras. A la sociedad no se le puede engañar. Hay que contarle la verdad de lo que está pasando con el cambio climático año a año, porque año a año están ocurriendo cosas. Si cambiara el sentido de la precipitación y lloviera más, habría que decirlo. Tranquilos, que no va a haber problema con el agua. De momento hay mucha incertidumbre, pero hay elementos climáticos que muestran una tendencia clarísima de calentamiento y que empiezan a ser preocupantes. El mar y el aire. Muchas gracias.